señor general Salazar Monroe fue jefe del Servicio de Inteligencia Nacional del 91 al 96. Martes 17 de agosto. Del Partido Popular Cristiano, que fue difundido ayer en 24 horas, revela, qué torpeza mayúscula la de Lourdes Flores, ella sola se dispara en los pies, que Lourdes, representando a las cuñadas, demandó a Salazar Monroe el año 2000. Es decir, a fines del 2000, cuando ya Fujimori había fugado, Montesinos había pasado a la clandestinidad y Salazar Monroe estaba o detenido o sabía que pronto lo iban a detener. Este es el comunicado de la propia Lourdes Flores, en el cual ella se contradice, porque nos acaba de decir que ella lo demandó cuando era jefe de CIN. Veamos el comunicado. El comunicado dice que lo demandó el 2000, y el 2000 hacía ya 4 años que Salazar Monroe no era jefe de CIN. Primera mentira de Lourdes. El Departamento de Prensa de la candidata a la Unidad Nacional corroboró esta información en un comunicado. En este afirman que en el año 2000 el estudio Lourdes Flores Nano, abogados, representando a las cuñadas del mencionado general, señora Rosa Luna de Otárola y hermana, demandó a Salazar Monroe y a su esposa por un caso de herencia familiar. El proceso concluyó con el pago que hizo Salazar Monroe a las patrocinadas de Lourdes Flores. Ya, o sea, Salazar Monroe perdió y pagó, no sabemos cuánto, ya después les voy a ir contando cómo pagó, a las cuñadas, a sus cuñadas, que eran las que habían contratado a Lourdes Flores. ¿Cuánto le pagaron las cuñadas de Salazar Monroe a Lourdes Flores? Eso Lourdes todavía no nos lo ha contado, pero en aras de la transparencia sería bueno que nos lo contara, ¿no? ¿Por qué las cuñadas el año 2000, y no cuando él era el jefe del Servicio de Inteligencia, sino cuando ya había caído en desgracia y cuando el Estado había declarado embargo preventivo sobre las casas de Julio Salazar Monroe y de su esposa Dora Luna, ahí las cuñadas entablan una demanda contra Salazar y su esposa, o sea, contra su hermana? ¿Para qué? Para que el Estado no se quede con las propiedades que Salazar Monroe había comprado con la plata robada cuando fue jefe del CIN del 91 al 96. O sea, el juicio de las cuñadas contra Salazar Monroe es una manera de ayudarlo a proteger sus propiedades que iban a ser incautadas, embargadas por el Estado. Las cuñadas juegan en equipo con Salazar Monroe y con su esposa, que es hermana de ella. Y lo que logran con el patrocinio legal de Lourdes Flores es que Salazar Monroe, que no era el jefe de Inteligencia Nacional cuando Lourdes lo demandó, eso es mentira, no pierda los bienes inmuebles, las propiedades que había adquirido con dinero mal habido de la mafia montesinos. Esa es la verdad. No lo que dice el comunicado que contradice a Lourdes, porque Lourdes dice que enjuicia a Salazar cuando era jefe de CIN, y el comunicado, ¿qué es lo que dice? A ver. En este afirman que en el año 2000 el estudio Lourdes Flores Nano, abogados, representando a las cuñadas del mencionado general, señora Rosa Luna de Otárola y hermana, demandó a Salazar Monroe y a su esposa. Ya, el año 2000. El año 2000 el general Salazar Monroe, esto fue a fines del 2000, no era jefe del CIN. Era probablemente prófugo de la justicia. No sé si ya lo habían detenido. Con certeza sé que en abril del 2001 ya estaba declarando ante la jueza. Él había sido 5 años jefe del CIN. Él declaró que le dio 180 millones de soles de partidas reservadas a Montesinos. Y él también se quedó con un montón de plata y compró casa. Y el año 2000, ¿por qué las cuñadas, cuando cae en desgracia el régimen de Fujimori y Montesinos, y huye Fujimori a Japón y desaparece Montesinos, ¿por qué las cuñadas de Salazar Monroe quisieran enjuiciar al general Salazar Monroe, que estaba en desgracia, y a su hermana
Dora, ¿por qué Rosa Luna y su hermana enjuician a Salazar y a Dora Luna? ¿Por qué? Es raro, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente querían salvar las propiedades a nombre de Salazar Monroe y de su esposa. Para eso contratan a Lourdes Flores. Con lo cual, o Lourdes Flores sabía y fue una agente enmascarada de Salazar Monroe, una abogada encubierta de Salazar Monroe, que ayudó a que las cuñadas salvaran las propiedades de Salazar Monroe, que pasaron a nombre de ellas, y por lo tanto no fueron embargadas por el Estado, o no sabía y fue una tonta útil que desavisadamente fue usada, manipulada por las cuñadas de Salazar Monroe. Pero esa fue la naturaleza del juicio. Sigamos viendo. Yo les voy a contar hoy toda la historia bien bonita, para que ustedes entiendan cómo Lourdes Flores sí colaboró y muy eficazmente para que el general Salazar Monroe no perdiera las casas, las propiedades, los bienes inmuebles que había adquirido con el dinero mal habido de la mafia montesinista los 5 años que fue jefe del CIE, cuando no fue enjuiciado por Lourdes Flores, que lo enjuicia a fines del 2000. Así que hablemos con la verdad, Lourdes, y no empecemos a decir mentiras, porque eso estimula la suspicacia del francotirador. Lourdes miente cuando dice esto. En el año 2000, esto es la verdad. Lourdes miente cuando dice que lo enjuició cuando él era jefe del CIN. El estudio Lourdes Flores Nano Abogados, representando a las cuñadas del general, Rosa Luna y su hermana, demandó a Salazar y a su esposa por un caso de herencia familiar. ¿Herencia familiar? Si el general y su esposa tienen una hija, Jessica, ¿por qué el general tendría que legar como herencia a sus cuñadas, sus casas? El proceso concluyó con el pago que hizo Salazar Monroe a las patrocinadas de Lourdes Flores. Lo que no dice es que el proceso en realidad concluyó no con ese pago, sino con el otro pago que las patrocinadas de Lourdes Flores, las cuñadas, le hicieron a Lourdes. ¿Y de dónde venía esa plata? O sea, Lourdes, ¿cuánto te pagaron las cuñadas de Salazar Monroe, probablemente el año 2001, cuando el litigio se solucionó amistosamente porque nunca llegó a tribunales? ¿Cuánto te pagaron? ¿Puedes contarnos cuánto te pagaron las cuñadas de Salazar Monroe? ¿Y puedes decirnos si es legítimo sospechar que el dinero con el que te pagaron las cuñadas de Salazar Monroe, que lo ayudaron a salvar, que el Estado no le embargara sus casas, no provenía del propio Salazar Monroe? ¿No será que el propio Salazar Monroe le dio a sus cuñadas ese dinerito para que ellas a su vez te pagaran por los servicios prestados? Porque a la postre lo que hizo Lourdes fue montar una fachada de juicio, inventar un litigio, una querella entre las cuñadas, la hermana y su esposo el general, y salvar las propiedades que el Estado iba a embargarle al general. Eso fue lo que ocurrió. Por consiguiente, Lourdes Flores fue una eficaz colaboradora, a sabiendas o ignorándolo, como abogada encubierta o como tonta útil del general Salazar Monroe. Porque al ganar el juicio las cuñadas, las casas pasaron a nombre de las cuñadas y el Estado no pudo embargarlas. Y Salazar Monroe salió ganando. Y Lourdes cobró una platita que le pagaron las cuñadas, pero que yo sospecho que salió del bolsillo o de los maletines del general Salazar Monroe. Así que ya ahí yo le voy contando la verdad. Anoche, en 24 horas, entrevistaron al general Salazar Monroe. Él está preso, creo que está en una clínica, está condenado a 35 años de prisión por la masacre de la Catuta, y él dijo que Lourdes nunca había sido su abogada, ¿no? Esto es así, en Panamericano. Él dijo que Lourdes nunca había sido su abogada. Es verdad, Lourdes nunca fue su abogada, formalmente Lourdes fue abogada de su cuñada, pero el general Monroe no iba a decir la verdad, iba a decir: Lourdes fue abogada de mis cuñadas que me enjuiciaron para ayudarme a que el Estado me quitara mis casas. Entonces hizo loco, pues, ¿no? Y dijo: no, nada que